Le damos gracias a Dios por estos tiempos. Le damos gracias a Dios por bendecirnos como nos está bendiciendo, porque su misericordia y su fidelidad permanecen de pie. Estamos muy agradecidos con el Señor porque su Espíritu Santo nos sustenta, nos sostiene. Su Espíritu Santo nos da las fuerzas para continuar. En Él estamos seguros, en Él estamos confiados. De Él ha venido nuestro socorro, de Él ha venido nuestra ayuda. Hemos podido ver a Dios de una manera diferente estos tiempos, de una manera especial, de una manera única y personal en nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por su familia, le damos gracias a Dios por su vida. Bendecimos a los pastores, a las pastoras, a los ministros, apóstoles, profetas, aquellos evangelistas que están esforzándose por hacer que la obra de Dios se extienda. Aquí desde nuestra casa queremos bendecir al Ministerio Casa de Gobierno, nuestras pastoras Marta, nuestra pastora Marina Martínez, Marta Morero, nuestro equipo de liderazgo, a través de Adalis, a través de Lady, a través de Mauricio, Julie, Celsi, María, Flor, Patricia, Jason, y a toda la familia que está congregada allí en Casa de Gobierno, cada familia en particular, cada hogar, cada vida que está representada allí, lo que representa el Ministerio Casa de Gobierno, sus familias. Bendecimos las iglesias, general es una iglesia, pero bendecimos la iglesia en el mundo que está en este momento guardada en su casa, reservada para salir pronto a dar todo lo que Dios nos ha ministrado en secreto. Bueno, es un tiempo bello, es un tiempo maravilloso. Saludo a mis amigos, mi esposa, la profeta Geraldine Beniga, les saluda, los bendice también en esta hora. Una palabra que Dios me ha ministrado, quiero llamar esta palabra en la perfecta voluntad de Dios, en la perfecta voluntad de Dios. Hay muchas cosas que se entienden extrañamente acerca de la voluntad de Dios. Hay cosas que no consideramos que hacen parte de la voluntad de Dios, pero que hacen parte de esa perfecta voluntad. Hay circunstancias, hay motivos, hay crisis que van en contra de nosotros, hay cosas que van en contra de lo que nosotros somos, pero que hacen parte de la voluntad de Dios. En esta mañana quiero ministrar 3 aspectos importantes, si usted se toma el tiempo para recibir. Número 1, entender qué es la voluntad de Dios. Número 2, cómo cumplir esa voluntad de Dios. Y número 3, cuál es la voluntad perfecta de Dios para mi vida. No voy a dar mucha profundidad, de esto se habla bastante. Voy a dar simplemente lo que el Señor me ha ministrado a mí, lo que el Señor me ha permitido a mí ver esta mañana de ayuno para poderle compartir. Vamos a Marcos capítulo 14. Voy a leer algunos versículos. El versículo 33 dice: y llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza muy fuerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que, a ser posible, no le llegara ese momento de dolor. En su oración decía: Padre mío, para ti todo es posible, líbrame de este trago amargo, pero no que se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres hacer. Aquí hay aspectos muy importantes que Jesús nos enseña. Nosotros podemos ver, o nosotros cuando miramos la vida de Jesús, o cuando miramos la vida a través de Jesús, podemos entender lo que significa estar dentro de la voluntad perfecta de Dios. Mientras nosotros sigamos la vida de Jesús a través de seguir a la persona de Jesús como tal, podemos entender qué es hacer la voluntad de Dios, cómo cumplir esa voluntad y cuál es esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Se habla mucho acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas, relacionada a la prosperidad, relacionada a la riqueza, relacionada a tener economía, a tener una casa grande, una casa bella, a tener un automóvil, a tener un hogar, a tener a mi nivel ministerial una iglesia, un templo grande. Y es importante eso y hace parte de la voluntad de Dios. Yo puedo decir que eso es algo añadido a la voluntad de Dios, es una añadidura a lo que es la voluntad de Dios.
Pero ¿qué es realmente la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios para nuestras vidas riqueza? ¿Solamente riqueza? ¿Será prosperidad? ¿Será que la voluntad de Dios se enfoca en la prosperidad? ¿Se enfoca en la riqueza? ¿Se enfoca en el bienestar? ¿Será que la voluntad de Dios se enfoca en tener un templo grande, en tener un vehículo, en tener una profesión, en tener una familia? ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿Es eso todo lo que encierra la voluntad de Dios? ¿O más bien eso es lo que hace parte dentro de la voluntad de Dios? El problema con predicar acerca de la voluntad de Dios, o el problema de entender la voluntad de Dios, de tratar de entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, usando los elementos que acabé de mencionar, usando lo que acabé de mencionar como parte de la voluntad de mi vida, es delicado, porque cuando las cosas no vienen y no funcionan de acuerdo a como tú las vienes trabajando, o cuando Dios decide involucrarse dentro de esos proyectos o dentro de esos planes, entonces va a haber mucha decepción, va a haber mucha frustración, va a haber angustia, va a haber desilusión, va a haber decepción. Entonces es importante entender que hay cosas que hacen parte de la voluntad de Dios, que hay bendiciones, que hay prosperidad, que hay bienestar, que hay un hogar, que hay unos hijos, que hay una esposa, que hay un templo, que hay sillas de un templo, que hay pantallas de un templo, que incluso puede haber hasta un vehículo, que pueden hacer parte de la voluntad de Dios para que el propósito se desarrolle, que son herramientas que Dios va a colocar en el camino para que la obra de Él se desarrolle, pero no precisamente esa es la voluntad de Dios, o no precisamente ese es el enfoque primordial ni el objetivo principal de la voluntad de Dios. A través de la vida de Jesús, a través de los pasos de Jesús, a través de seguir el camino de Jesús, o lo que Él caminó aquí en la tierra, podemos entender lo que es la voluntad perfecta de Dios. Quiero tomar algo importante, porque hay cosas de repente que están pasando en su vida. Ahora mismo hay una crisis financiera, ahora mismo hay un proceso en su corazón, ahora mismo hay una situación sentimental, ahora mismo su hogar puede estar en una situación de lucha, de crisis. A nivel ministerial, su ministerio como iglesia, como pastor, puede estar pasando una fractura de pérdida, donde mucha gente se va, donde mucha gente no se congrega. Pueden haber muchas cosas en su vida, llamémoslo entre comillas, negativas para ti, negativas para nosotros. Puedes estar atravesando situaciones difíciles de comprender, humanamente difíciles de entender, pero pueden estar haciendo parte de esa voluntad de Dios. Pueden incluso ser la voluntad de Dios para tu vida. Vamos a ver a Jesús. Dentro de lo que vimos de Jesús, me captura mi atención la manera como Jesús se expresa en el libro de Marcos. Yo tengo la versión Dios habla hoy, cuando Él dice, se fue un poco más adelante y lleno de tristeza le dijo a sus amigos, siento en mi alma una tristeza de muerte, una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos. Dice que estaba angustiado, dice que sentía dolor, dice que estaba frustrado, dice que sentía un temor profundo de morir. Muchas cosas sucedieron en la vida de Jesús. En ese momento Jesús está atravesando una situación emocional muy fuerte, una situación espiritual muy fuerte. Todo está generando un choque muy fuerte dentro de Jesús. El interior de Jesús es tan fuerte. Lo que Él está viviendo como persona en ese momento se puede describir en el punto en que sus sienes se revientan y el sudor como gotas de sangre, dice la palabra. Imagínese la condición natural, la condición humana de Jesús en ese momento, la circunstancia por la que estaba atravesando, el temor para lo que venía sobre Él. Un hombre justo, un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre que caminó en santidad, un hombre obediente como nunca ha existido, un hombre tan obediente como Jesús, un hombre tan fiel a Dios, un hijo tan fiel, un hijo tan apasionado por hacer la obra de su Padre, un ser que decidió hacerse hombre. Dios decide hacerse hombre, hacerse hijo, y en su perfección, en su santidad, en su pureza, un hombre que nunca pecó, el único ser humano que no pecó sobre la tierra, perfecto, santo, íntegro, lleno de valores, lleno de virtudes, no valores sociales desde el reino, un hombre con una fidelidad, una integridad, un hombre que no solamente lo que predicaba, sino lo que vivía era verdad, un hombre que transformó vidas, cambió vidas. Lo encontramos lleno de temor, lo encontramos atravesando un momento difícil, lo encontramos atravesando un momento muy
complicado para su vida, un momento de dolor. Lo encontramos ahora mismo enfrentado a la muerte, enfrentado a un proceso que va a vivir, donde su barba va a ser arrancada, donde su rostro va a ser golpeado brutalmente, donde va a ser un objeto de burla, de menosprecio. Pero él está ahí. Ahora, lo más interesante de esta historia es que todo ese proceso en la vida de Jesús habla de la voluntad de Dios. Aunque usted no lo pueda creer, todo lo que está viviendo Jesús, desagradable para el ser humano, es perfecto en la voluntad de Dios. Jesús, dentro de ese círculo de sufrimiento, dentro de ese círculo o etapa de dolor, dentro de esa etapa de burla, de menosprecio, mira lo que él dice: siento angustia de muerte, me siento triste, siento soledad, estoy desesperado, quédense aquí, yo voy a orar, yo voy a suplicar a mi Padre si Él puede cambiar estas circunstancias. Todo eso se ve malo desde la parte humana, pero hace parte de la voluntad de Dios. Entonces, el primer aspecto importante es entender qué es hacer la voluntad de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 38, leemos lo siguiente. Jesús dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bueno, entendemos que dentro de todo esto Jesús hizo milagros, Jesús sanó enfermos, Jesús liberó personas cautivas por Satanás y una cantidad de cosas y manifestaciones tremendas que Dios hizo. A través de Jesús, Pedro prosperó. A través de Jesús vemos el progreso, cómo se saca una dracma de una boca de un pescado, milagros financieros, milagros de sanidad, milagros de restauración, muertos que resucitaban, enfermos que eran sanados, personas endemoniadas eran liberados por causa del poder de Jesús, parte de la voluntad perfecta de Dios. Y pudiéramos decir que esa es la voluntad de Dios, o esa es más bien parte de esa voluntad. En el primer aspecto, entender qué es la voluntad de Dios, vemos que Jesús dice: yo descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Y a través de la vida y de las enseñanzas de Jesús podemos ver muchas cosas que Él pudo realizar. Pero la pregunta importante es: ¿era esa la voluntad de Dios? ¿Fue eso lo que Él vino a hacer? Él vino a liberar cautivos, Él vino a sanar enfermos, Él vino a levantar muertos, Él vino a traer prosperidad, Él vino a traer riqueza. Él vino simplemente a sacarnos de la miseria y establecernos en lugares de riqueza, de progreso, de prosperidad. ¿O esa era parte de la voluntad? Si esa era parte de la voluntad, entonces ¿por qué necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios? O si esa era la voluntad de Dios, lo que acabo de mencionar, entonces ¿por qué necesito morir? Si la voluntad de Dios era todo lo que acabamos de ver, las manifestaciones de su gloria y de su poder, entonces ¿por qué se le requiere pedir la muerte, pedirle la vida a Jesús? O más bien, vuelvo y digo, como dije al principio, si era parte de la voluntad de Dios, entonces la voluntad de Dios no era hacer milagros, la voluntad de Dios no era sanar enfermos, sino que eso era parte de la voluntad de Dios. Ok, ¿cuál es la voluntad entonces de Dios siguiendo los pasos de Jesús? Número 2, Marcos capítulo 14, verso 41 y 42, para poder desarrollar cómo cumplir la voluntad de Dios. Marcos capítulo 14, pero el verso 41 y 42 dice: volviendo por tercera vez les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ya basta, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los pecadores. Levántese, vamos, ya se acerca el que me traiciona. Aquí vemos la obra de Dios y la voluntad de Dios desarrollada en la vida de Jesús. Aquí veremos cómo cumplir la voluntad de Dios. Hacer milagros, provocar sanidades, dar una palabra profética donde una persona pueda prosperar, donde pueda progresar como Dios nos ha permitido hacerlo. Tener progreso en la casa, tener una buena economía, tener una buena familia, una buena esposa, tener a los hijos en obediencia, tener un buen ministerio, ver el respaldo de Dios cada reunión donde vemos milagros, sanidades, donde vemos la multiplicación de la iglesia a nivel local, a nivel templo, viendo cómo Dios nos ha progresado, cómo Dios nos permite adquirir cosas nuevas para que el templo, el auditorio se vea más lindo. Eso hace parte de la voluntad de Dios, pero no de la voluntad de Dios. Aquí vemos dos aspectos importantes. Número uno, Jesús sabía que tenía claro que Él vino a hacer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios no eran los milagros ni nada de eso, sino que eso era parte de la voluntad de Dios. Quiero decirte que la voluntad de Dios no es que prosperes, la voluntad de Dios no es que tengas una buena casa, la voluntad de Dios no está ligada simplemente a que tengas una buena esposa, que tengas un buen hogar, a que tu ministerio brille, a que seas un ministerio que brille,
un ministerio súper importante, súper reconocido, a que tengas multitudes o tengas un pequeño grupo. La voluntad de Dios no está ligada simplemente a que tengas un buen vehículo, te transportes en una buena camioneta. La voluntad de Dios no está ligada a que tengas una buena profesión, a que tengas dones de sanidad, dones de milagros, que puedas hablar en lenguas, que puedas orar por un enfermo y sanar. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no está ligada a eso. Si bien es cierto que eso hace parte y es importante dentro del propósito de Dios, si bien es cierto que es importante orar para los que los enfermos sanen, orar para que las personas que están atadas, cautivas por el enemigo sean libres, y si bien es cierto que Dios desea que prosperemos, porque Él dice en Santiago: yo deseo que prosperen y que tengan salud. Si bien es cierto que eso es importante y es fundamental, no es la voluntad de Dios, hace parte de la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios para tu vida es completamente diferente. Vemos que Jesús tuvo todo lo que nosotros estamos hablando. Jesús tuvo riqueza. A los 8 días de haber nacido, o el día que nació, vinieron los reyes y le trajeron riqueza. Un hombre muy próspero desde su nacimiento, un hombre con dones extraordinarios, con una unción del Espíritu única, donde vimos los muertos que resucitó, donde vimos cómo los enfermos eran sanados con una sola palabra, cómo la gente endemoniada era libre, ni siquiera había necesidad de orar. Los endemoniados salían libres bajo la presencia de Jesús, del Espíritu Santo en él. Vemos un hombre capaz de producir riqueza para otros, como le dice a Pedro: lanza la red a la derecha, y fue una cantidad. Eso habla de finanzas, muchas finanzas que trajo a la vida de Pedro, a la familia de Pedro, y muchos eventos que, guiado por el Espíritu Santo, el Señor desarrolló. Pero vemos que Jesús tenía claro que esa no era la voluntad de Dios. Había algo más allá que había que realizar, había algo más allá que había que hacer. Realmente, ¿cuál era esa voluntad de Dios? Y Jesús nos está enseñando cuál es la voluntad de Dios. Número 2, nos está enseñando cómo cumplir la voluntad de Dios. En el momento de Juan capítulo 14, versículo del 41 al 43, donde Jesús dice: ya basta, viene el que me entregas, la hora de mi entrega, la hora de que me traicionen. Ahí estamos viendo la obra y la voluntad de Dios en desarrollo a través de Jesús. Esos momentos difíciles, esos momentos de angustia, esos momentos de pérdida, esos momentos de fracaso, esos momentos donde tu vida está en riesgo, donde tu integridad está en riesgo, donde tu imagen está en riesgo, donde todo lo que has construido a través de una imagen, a través de un ministerio, a través de una familia está en riesgo. Eso está enseñándonos a nosotros cómo cumplir la voluntad de Dios, y eso nos enseña a nosotros que hace parte de la voluntad de Dios. Entonces es importante para todos que entendamos en esta mañana los aspectos que estoy mencionando. Quiero ir a Marcos capítulo 15, verso 25 al 32. Marcos capítulo 15, verso 25 al 32 leemos: eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron, y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron también a los bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribabas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, diciendo: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que se baje de esa cruz, Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. Tremendo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para Jesús era que él muriera. La voluntad de Dios para Jesús era que él viviera oprobio, que él viviera todo ese insulto, que él viviera esa humillación. No era ir a una cruz la voluntad de Dios, no era simplemente ir a una cruz. La voluntad de Dios para Jesús era que él muriera sobre esa cruz. No era simplemente ir a la cruz, porque en ese tiempo muchas personas iban a la cruz. Tenemos la evidencia de 2 personas que están a la derecha y a la izquierda de Jesús en una cruz. Quiere decir que la voluntad de Dios ni siquiera era que Jesús se subiese a la cruz, porque ahí tenemos 2 personas en una cruz. El punto principal de la voluntad de Dios era que Jesús muriese sobre esa cruz. Pero lo más interesante no era que muriese, sino cómo debía morir. Ese es el punto que quiero mencionar esta mañana. La perfecta voluntad de Dios involucra la muerte. Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere usarte, Dios quiere traer riqueza a tu vida, Dios quiere que tengas una buena profesión, quiere que te cases, quiere que tengas una buena esposa, un buen hogar. Dios quiere que consolides un buen matrimonio, que edifiques un bien ministerio. Dios quiere que tengas gente que si quieres tener multitudes las puedas alcanzar. Dios quiere darte dones. De hecho, tienes dones y habilidades que Dios
Dios te ha dado, los cuales van a ser usados para sanar enfermos, para liberar cautivos, para hacer que muertos incluso puedan resucitar. Hay una unción, hay una ciencia sobre ti, hay profecía sobre ti. Tienes un ministerio profético, un apostolado muy fuerte, un ministerio pastoral muy reconocido, una imagen pública muy importante. Hay una capacidad que todo lo que dice tu boca tiene el poder para cumplirse como profeta, pero esa es parte de la voluntad. Sin embargo, estar dentro de la voluntad perfecta de Dios es que mueras. Dios quiere que mueras a tu yo, que mueras a tu ego, que mueras a ti mismo, que mueras a todo lo que tú en tus fuerzas puedes lograr. Dios quiere que tú renuncies a ti, que renuncies a todo. Mire, yo cuando voy a mencionar esta palabra, que renuncies a tu riqueza, no quiero decir que te vuelvas un miserable, que te vuelvas un pobre y que te vuelvas un arruinado. Lo que estoy diciendo es que tienes que morir a ese deseo de prosperar, tienes que morir a ese pensamiento de económico, de que solamente Dios es economía, de que solamente Dios es prosperidad. Tienes que quitar tu mirada de eso, tu centro de eso. Tienes que arrancar del centro de la economía, del centro de los dones, del centro de lo sobrenatural, tu vida, y tienes que morir. No quiero decir que lo que acabé de mencionar no es importante, estoy diciendo que es dentro del círculo de lo que es la voluntad de Dios. Pero Dios quiere que muramos, Dios quiere que dejemos de ser lo que somos, que nuestro carácter sexual, nuestro carácter emocional, nuestro carácter sentimental cambie definitivamente. Dios quiere que seamos humildes, que seamos mansos. Dios quiere que le sirvamos a la comunidad de Él, que le sirvamos al pueblo de Dios. Como hombres de Dios, Dios quiere que seamos servidores y no manipuladores. Dios quiere que seamos gente que sirve y no gente que pide, no gente que saca, no gente que manipula, no gente que roba diezmo, no gente que roba ofrendas, no gente que se beneficia con la riqueza o con los recursos financieros del pueblo de Dios. Es cierto que la palabra declara que hay que sembrar, que hay que diezmar, que hay que recibir eso y que hay que saberlo administrar. Pero Dios quiere que saquemos la mente de ese pensamiento, de ese tema que se ha vuelto principal, el tema de la prosperidad, el tema de la sobreabundancia, el tema de la sanidad, el tema de las lenguas, el tema de la fe, el tema de los bautismos, que se ha vuelto el fundamento de la iglesia. Y Dios quiere que nosotros vengamos a establecer la voluntad perfecta, y esa voluntad perfecta está ligada al morir. Necesitamos morir para poder nacer de nuevo. Es imposible nacer de nuevo si no morimos. Cuando nacemos de nuevo, nacemos para una vida de humildad, una vida de mansedumbre, una vida de obediencia, una vida ligada a los principios de Dios. Repito y recalco esto: no estoy en contra de la prosperidad, no estoy en contra de prosperar, no estoy en contra de avanzar financieramente, no estoy en contra de adquirir una buena casa, un vehículo, una profesión, un ministerio, no estoy en contra ni siquiera de tener un templo y poder hacer de ese auditorio lo mejor, pero estoy en contra de que nuestro enfoque sea ese, y de que ese sea el enfoque que se le dé a la iglesia. La iglesia debe morir, la iglesia debe pasar por el proceso de la muerte, la iglesia debe pasar por el proceso de la cruz, pero debe pasar por el proceso de la muerte. Tienen que morir a su orgullo, a sus odios, a sus resentimientos, tienen que morir a sus maneras de ver la vida, tienen que morir a sus incredulidades, tienen que morir a sus razonamientos, a sus pensamientos propios, a sus egoísmos, a sus altiveces. Tienen que morir a todo eso, tienen que aprender a perdonar, tienen que aprender a amar. Tiene la iglesia que aprender a bendecir a los enemigos, a orar por los que los maldicen, a orar por los que los vituperan, a hacer el bien aún a los que nos aborrecen, a darle de comer al necesitado, pero a darle de comer a nuestros enemigos. Eso es estar dentro de la voluntad perfecta de Dios, y eso va a traer oprobio, eso va a traer crisis, eso va a traer circunstancias difíciles. La voluntad de Dios involucró para Jesús su propia muerte, y la voluntad de Dios involucrará para ti muerte, involucrará para ti crisis, involucrará para ti cosas que no te van a agradar, cosas que parecen desagradables para ti. Hay cosas que tú nunca probarás, hay cosas que tú quizás no vas a probar en tu propia vida, pero no sabes que eso hace parte de la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Quiero que note lo siguiente, por favor. A Jesús tenía angustia, tenía temor, sentía soledad, sentía dolor en ese momento. Pudiéramos hablar de una crisis fuerte en la vida de Jesús. Él iba a estar expuesto a una cruz donde lo iban a humillar, lo iban a maltratar, donde lo iban a golpear. La manera como Jesús quedó lo describe Isaías capítulo 53. Dice: no hay parecer en él ni hermosura, no le veremos, mas inatractivo lo veremos para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mire cómo lo describe: algo indeseado, algo que la gente veía y se tapaba
tapaba el rostro porque había quedado desfigurado. Isaías describe: quedó como para que no lo deseáramos, quedó como para que nadie quisiera tener nada por él. La muerte de Jesús causó decepción en la gente que creía en él. La muerte de Jesús causó temor en la gente que creía en él. Todo el mundo se desilusionó. La Biblia dice en el libro de Juan que todos volvieron a hacer lo mismo después de la muerte. Esa muerte trajo desilusión, esa muerte trajo frustración, esa muerte trajo fracaso. Pedro fracasó, dice que se fue y se emborrachó y amaneció desnudo, y el Señor lo recogió desnudo. Vemos una cantidad de cosas que trajo esa muerte, pero esa muerte era parte de la voluntad perfecta de Dios. De hecho, esa muerte era la perfecta voluntad de Dios. Morir es la voluntad de Dios. Morir es la perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros morimos al pecado, cuando nosotros morimos a lo que somos, cuando nosotros renunciamos a querer ser nosotros mismos, como hombres de Dios, como pastores, como apóstoles, da tristeza ver y da vergüenza ver apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, llenos de orgullo, de altivez, de arrogancia. Si bien es cierto que Dios les ha permitido prosperar, si bien es cierto que Dios los va a llevar en niveles de gloria financieros más altos, y si bien es cierto que Dios les va a entregar naciones para que gobiernen sobre naciones, eso no da derecho para que sean hombres llenos de orgullo, de altivez, incapaces de bajar la cabeza, incapaces de morir al orgullo, incapaces de morir al ego. Y no estoy hablando nada en contra de ellos ni nada, porque sé que Dios nos llevará a esos niveles de gloria, pero estoy hablando de que todos necesitamos morir. Yo necesito morir como esposo, como padre, como hijo, como pastor, como apóstol. Necesito morir como ser humano, necesito morir a todas las cosas que hay en mi vida, pensamientos, deseos, actitudes, pecados, arrogancias, una cantidad de cosas que nosotros tenemos, comportamientos, palabras que la gente del Señor dice, chistes con dobles sentidos, comentarios con dobles sentidos, pensamientos con doble sentido, deseos con doble sentido. La iglesia llena de odios, de divisiones, de resentimientos. La iglesia no sabe lo que es morir. La iglesia sabe prosperar, la iglesia sabe recibir milagros, la iglesia sabe conocer la gloria de Dios, pero no conocen la muerte, no saben lo que es la muerte, no han experimentado el verdadero morir. Entonces hay cosas en tu vida que son malas, pero que hacen parte de la voluntad de Dios. Hay situaciones en tu vida que no son agradables para ti, que causan vergüenza, que causan oprobio, que traen a tu vida dolor, que traen a tu vida crisis, que traen a tu vida muerte, pero Dios está haciendo algo grande con tu vida. Esa es la voluntad perfecta de Dios. ¿Cómo quedó Jesús? Lo describe Isaías capítulo 53, pero así como quedó, según Isaías 53 lo describe, eso es lo que nos está enseñando, que esa es la voluntad perfecta de Dios. Morir es la voluntad de Dios. Morir a lo que mencioné y morir a lo que usted sabe que mencioné. Necesitamos entrar al verdadero nacimiento desde el reino, entender qué es el reino. El reino no son teologías, ni doctrinas, ni leyes, ni reglas, ni reglamentos internos de una denominación. El reino ni siquiera tiene que ver con eso. El reino, para entrar al reino, Juan capítulo 3 dice que necesitamos morir. Y para ver el reino dice que necesitamos nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del espíritu. Nacer para ver y nacer para entrar al reino. Este no es un mensaje de crítica, este es un mensaje que puede crear una conciencia de arrepentimiento en todos nosotros. El Señor nos ama y Él quiere bendecirnos. Y quiere bendecirnos con economía, sí. Quiere prosperarnos, claro que sí. Y quiere que tengamos provisión y que tengamos protección y que tengamos un gran ministerio. Él quiere darnos fama, sí. Se lo dijo a Abraham: haré famoso tu nombre. Él quiere darnos tierra, Él quiere darnos liderazgo, Él quiere darnos influencia en las naciones. Claro que Él quiere eso. Claro que está dentro de la voluntad de Él. Él no quiere que seas un pobre arruinado, endeudado, que no tengas ni siquiera para comer, que tengas que comer aves para sostenerte. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas próspero, que tengas salud, que tengas bienestar, que tu casa prospere, que tu ministerio prospere, que seas de grande influencia mundial, que gobiernes sobre territorios, sobre naciones, que tus hijos se paren a gobernar las puertas de sus enemigos. Pero primero necesitas morir. Dios primero desea que mueras. Déjame decirte esto. En los caminos de Jesús, a través de su vida, dice que Él se despojó de ser Dios. Filipenses 2, se hizo como hombre. Mira todo lo que vivió Jesús. Estudia la vida de Jesús desde el ser humano. Todo lo oprobio, la muerte, la cruz, la humillación, la vergüenza, las críticas, todo lo que hicieron con Él físicamente, con su integridad, con su identidad. Cómo dañaron su integridad, cómo abusaron de su integridad, cómo lo dañaron. Fue a una cruz, muere, queda completamente destrozado, molido, irreconocible, destrozado, despedazado por todo lado, habían pedazos de él. Va a una tumba, lo meten en una tumba fría, lo abandonan allí, resucita
y luego se sienta en el trono del Padre después de estar 40 días con sus discípulos predicándoles del reino. Y hoy en día la Biblia dice que no hay un nombre tan grande como ese, y dice que sobre ese nombre toda rodilla se doblará, y dice que se le entregó mayor riqueza, mayor honor, todo quedó sujeto. Él está sentado en un trono de riqueza. O sea que la prosperidad, el bienestar, la fama, la influencia hace parte de eso. Pero Él necesitó morir. Él necesitó morir. Hasta que todo lo que Jesús era no muriese, Él no se iba a sentar en ese trono de grandeza, en ese trono de riqueza. El Espíritu nos dice a nosotros en esta mañana que hasta que no muramos totalmente, no podremos sentarnos en esos tronos de riqueza, en esos tronos de gobierno y en esos tronos de autoridad. Yo oro para que el Señor le traiga conciencia a usted de arrepentimiento, de cambio, que usted pueda morir cada día, morir a aquellas cosas. Renuncie hoy a aquellas cosas. Permítame hacer una oración por usted. Si esta palabra ha llegado a su corazón, compártasela a alguien, por favor. Pero lo más importante es que lo lleve a usted a un cambio. Ahí donde está, lo quiero invitar a que cierre sus ojos, abra su corazón. Sabe, usted tal vez hizo la oración de fe hace muchos años, pero no ha muerto. Usted tal vez fue bautizado, pero no ha muerto. Usted tal vez participa de la cena, de la comunión, pero no ha muerto. Usted tal vez está predicando, pero está lleno de odios, de resentimientos. Dios lo ha prosperado, lo ha bendecido, tiene un ministerio grande, pero usted está lleno de envidias. Usted está lleno de celos, de contiendas. Tal vez usted está enseñando cosas de hombres y no de Dios. ¿Sabe? Usted necesita morir al igual que yo. Pídale al Señor perdón por todo su pecado y pídale al Señor en esta hora que tome su corazón y que lo lleve a morir y que le enseñe a morir bajo esa voluntad perfecta. Entienda, por favor, que la voluntad perfecta de Dios es que muramos. Y a través de esta palabra usted pueda ser libre y a través de esta palabra usted pueda morir. Cada día vaya a la muerte. Cada día vaya a la muerte. Pablo dijo, si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. En Él morimos, en Él resucitaremos. Si morimos como Él murió, resucitaremos como Él resucitó. Vamos, pídale al Señor que le mate. No le estoy diciendo físicamente que le mate. Que le mate ese ego, ese orgullo, esa arrogancia, esa altivez. Lo que usted considere que tiene que morir. Haga de esta palabra un destino diferente para su vida. Señor, yo oro por aquellas personas que puedan recibir esta palabra y que puedan ser ministrados a través de ella. Porque los ojos del entendimiento sean alumbrados para entender cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Revela que aún en medio de las crisis tú estás matando muchas cosas en estas vidas, que aún en medio de estos tiempos tan difíciles para nuestras naciones que consideramos malos, tú estás llevándonos a morir a muchas cosas. Revela, Señor, que aquellos problemas que están pasando en el matrimonio, en sus vidas sentimentales, en sus ministerios, aquellos problemas que ellos consideran que están pasando cosas muy malas sobre su vida, esas personas que se levantaron para denigrarlos, para dañarlos, para vituperarlos, para traicionarlos, revélales y darles a entender que eso hace parte de la voluntad, que eso hace parte del morir, que tú los estás llevando a morir. Señor, te damos gracias por esta palabra y por cada vida que nos sigue en el nombre de Jesús, y declaramos que la bendición de Dios llega a su vida desde nuestra casa. Amén. Desde esta casa enviamos la palabra de Dios a su vida, la bendición para su vida. Bendecimos sus hogares. Por favor, comparta este video si le parece que es de bendición. Suscríbase a este canal si le parece de bendición y siga conectado con la palabra de Dios, que es lo más importante. Le amamos. Somos el Ministerio Casa de Gobierno, Apóstol Henry Camacho. Bendiciones para todos.